A 50 años, del Departamento de Filosofía de la UAM. Bueno, tengo que decir que desde que aprendí a leer, mi pasión ha sido la lectura. No solamente para aprender cosas nuevas, sino mi recreación, o sea, de niña, de adolescente, leía mucha novela histórica. Entonces, cuando tenía que decidir qué quería estudiar, tenía dos opciones: literatura o historia. Y sí me debatí mucho en cuál de las dos sería la que más me gustaría, ¿no? Al mismo tiempo, me gustaba mucho el teatro. Y decía, no, pues con la literatura puedo estar más cercana al teatro. Al final dije, no, la verdad, a mí lo que más me gusta es la historia. Voy a estudiar historia, pero yo también, al mismo tiempo que estudié la licenciatura en historia, en el Colegio de Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras, también estudié teatro con Héctor Azar en su escuela del CADAC, porque de verdad la actuación era algo que me llamaba muchísimo, muchísimo la atención, y me decanté finalmente por la historia, pues porque en realidad, aunque durante más de 10 años estuve en compañías de teatro, no me di cuenta que dar clases era lo mío. Cuando descubrí que ser profesora era lo mío, creí que una carrera académica era lo que tenía que buscar, ¿no? Y mientras logré tener una plaza, digamos, de tiempo completo, me mantuve en la compañía de teatro porque era así como complementario, ¿no? Pero cuando obtuve una plaza de tiempo completo aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de Iztapalapa, dije, hasta aquí llegué en el teatro, ¿no? Yo llegué después de unos años trabajando como profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En aquel tiempo se impartía un tronco común y una de las materias que se impartía era Historia Mundial 1, 2 y 3, o sea, desde los orígenes del hombre hasta el día anterior, ¿no? Yo estuve en la facultad, pues creo que hasta 90, ¿no? Porque entré aquí, pero no pude dejar los cursos inmediatamente porque tienes un compromiso. Cuando salí de Relaciones Exteriores y tenía pues todo el día ocupado y así, dije, no, sí, ya tengo que afanarme de veras, y ojalá lo logre, porque siempre es algo que no puedes solamente decidir y ocurre, dedicarme a la carrera académica. Y entonces mi querido maestro formador, el doctor Lothar Naut, trabajaba aquí. Bueno, él trabajaba en la Facultad de Filosofía y Letras, en Ciencias Políticas, y aquí venía a dar unos cursos. Y me dijo, en la UAM necesitan gente con formación como la tuya, porque yo había pasado pues ya como 3 o 4 años dando clases de historia mundial, ¿no? Y eso era lo que necesitaban aquí en los cursos de servicio que la licenciatura de Historia daba, las licenciaturas de Ciencia Política, de Economía y de Sociología. Entonces yo llegué aquí y bueno, como que en Historia me dieron la bienvenida porque era un poco problemático conseguir personas que estuvieran dispuestas, sobre todo a tener alumnos que no fueran de Historia. Y entonces me volví así como un poco popular para dar esas UEAs. Y claro, pues muy rápidamente se abrió la oportunidad de concursar en una plaza de Historia de Europa y de Historia Mundial. De manera que por eso fui sola, y entonces fue maravilloso poderme dedicar a lo que yo quería en una universidad que me abría las puertas con, pues, así de par en par, ¿no? Una historiadora no puede no estar al tanto de lo que está ocurriendo en su presente, porque la historia no se acaba, no tiene un límite. La historia sigue transcurriendo, transcurriendo, transcurriendo. Imagínense si yo me hubiera quedado en mi presente de la Guerra Fría,
¿Qué discurso les daría ahora a mis alumnos? Ya no puedes ser marxista como antes. Aunque muchos conceptos los sigas utilizando, aunque muchas formas de explicación, solamente los nuevos teóricos como que parece que las revuelcan un poquito y que es que acuñan nuevos conceptos, te das cuenta que Gramsci sigue siendo Gramsci y no puedes entender a las clases subalternas si no lees a Gramsci, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué digo de Marx? Bueno, por supuesto. Pero ahora con esto de la historia cultural y la historia del tiempo presente, solamente cambiamos la etiqueta del concepto, pero las construcciones explicativas, en esencia o en el fondo, siguen recurriendo y siguen tomando como principio o que los seres humanos nos movemos por las ideas o nos movemos por las necesidades. Entonces, pero tienes que cambiar tu discurso, tienes que actualizarlo, tienes que estar abierto a incorporación, por ejemplo, de utilización de fuentes que algo antes no se podía porque no vivíamos en una realidad digital. O sea, a mí me tocó escribir con máquina analógica ahí dejando los dedos en el teclado, ¿verdad? Así escribí mi tesis de licenciatura. Ahora no, pues ya acaricias la computadora y todo es muy más rápido, más fácil. Pero la vida también es más rápida. Yo digo, antes cuando yo empecé, participabas en un evento y te decían, en 3 meses queremos su trabajo. Ahora participas en un evento y quieren el trabajo a las 2 semanas. Por las computadoras, ¿no? Porque ya piensan que como estás en la comodidad de tu casa, buscando los archivos, entonces ¿qué? La computadora no lee por ti, la computadora no interpreta por ti. Yo ya no tengo que viajar a Rusia para ir a los archivos, ya no tengo que hacerlo. Ay, pero de todas maneras es un reto leer el ruso del siglo XVIII, o sea, ¿no? Eso no se quita. Entonces, te acortan los tiempos porque las máquinas aparentemente te lo hacen todo más fácil, pero no, porque pensar sigue tomando tiempo. Mi maestro, el doctor Lotanón, me formó en esta historia mundial y a él le apasionaba la historia del Pacífico. Claro, me introdujo en la historia del Pacífico, ¿no? Pero no solamente es el océano, es lo que hay alrededor del océano, ¿no? Y así empecé a estudiar, por ejemplo, Alta California, ¿no? Ese territorio que México perdió, pero que se volcaba hacia el Pacífico. ¿Qué diferencias con otros territorios que también se perdieron en la guerra del 46-47, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo yo empecé a estudiar la colonización rusa en América del Norte, ¿no? Al mismo tiempo, de manera paralela. Y muy inmediatamente me di cuenta de la conexión que significaba el mar, el océano. Y entonces, a lo largo de mi vida, recuerdo así que una de las primeras sentencias que mi profesor me enseñó de Marx era que Marx había dicho que el Pacífico era el Mediterráneo del futuro. Bueno, claro, Marx estaba pues en Europa, ¿verdad? Le parecía que las relaciones comerciales, culturales, ¿no? Humanas en general, por el Mediterráneo habían sido las mejores desde la época romana. Bueno, desde los griegos, pero más bien en la romana. Y bueno, vemos ahora pues, que las relaciones culturales, comerciales a través del Pacífico han crecido enormemente, enormemente. Entonces yo empecé a estudiar esta Alta California y la colonización rusa en América, pero siempre en el marco de esa gran región que es el norte del Pacífico, la cuenca del norte del Pacífico. Me habilité en ruso precisamente porque, bueno, pues la Unión Soviética en aquel tiempo, ahora Rusia, pues, tiene una costa muy grande en el Pacífico, ¿no? Y tenía colonias en América. Y estaba en conflicto con el Imperio Español, pero sus conflictos más severos no eran en Europa, eran en América. Bueno, claro que ese mundo así interconectado, hay que aprender así
lo que pasó en 2 siglos, por lo menos, para de verdad poder ofrecer una explicación interesante de los sucesos, pues es lo que me ha guiado toda mi vida profesional y personal. O sea, yo soy de las que ve los peores noticieros de México y los mejores noticieros que llegan por cable, ¿no? Porque necesito saber qué está pasando, aunque yo no sea africanista, qué está pasando en África, por qué en el Congo la gente no logra consolidar el Estado, por ejemplo. Necesito aprenderlo, necesito saberlo, porque eso me permite entender otras realidades contemporáneas. Pero además, yo no puedo comprender la realidad pensando en un espacio muy pequeño. Yo pienso en mi colonia, por ejemplo, no, la tengo que pensar en relación con toda mi alcaldía. ¿Por qué en mi colonia vivimos como vivimos? Pues porque mi alcaldía tiene estas características, estas otras, nuestros vecinos hacen esto, hacen aquello. Entonces, sí, las comunidades podemos ser muy chiquitas, pero una comunidad muy chiquita explicada en sí misma, pues no digo que sea imposible, Luis González lo hacía, ¿no? La microhistoria. No, yo no puedo pensar la microhistoria, no la puedo pensar. Yo les digo a mis alumnos, y esa es mi forma de vida, yo tengo que pensar en grande. Entonces ahorita tengo mi proyecto de que voy a dar la clase sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, porque ya publiqué 2 artículos sobre eso y porque es lo que la gente quiere saber, y seguramente en mi curso de temas de historia mundial no solamente voy a tener historiadores, entonces voy a hacer un curso así de eso, y también voy a dar Edad Media. Y no me interesa salir de dar siglo XXI y en la siguiente clase hablar del Imperio Romano. No, me encanta, me gusta ser así, versátil. La historia de la ciencia llegó a mi vida fortuitamente. Desde que yo me integré a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, conocí al doctor Federico Lazarín Miranda, que él trabajaba en los archivos. Yo venía del Archivo de Relaciones Exteriores, que es un archivo maravilloso, uno de los mejores o el mejor organizado del país, que desde aquel tiempo ya tenía instalaciones para restaurar documentos, en fin, había aprendido a querer los archivos, aunque yo no fuera archivista. Y entonces creo que la empatía que de inmediato surgió entre nosotros fue esa, que él venía del archivo de la SEP, aunque había estudiado aquí, bueno, y no se había desligado de la universidad, yo venía de un lugar completamente distinto. Y desde que entramos me decía, es que hay que hacer el archivo de la UAM. Y me decía, sí, hay que hacer el archivo de la UAM. Yo aprendí mucho de él sobre archivística, porque yo sabía usar los archivos, ¿no? Y aprendí a respetar los documentos, a cuidarlos, a restaurarlos, pero yo no sabía archivar, ¿no? Porque eso no era mi trabajo en relaciones exteriores. Y con él fui aprendiendo. O sea, si yo ya quería los archivos, con él fui aprendiendo cómo los podíamos hacer. Y en esta cruzada de querer hacer el archivo de la UAM, de toda la UAM, ¿no? Por ambición, no paramos. Y desde que, ¿qué le digo? Como desde el año siguiente hicimos un proyecto para hacer el archivo de la unidad, hasta eso. Queríamos hacer el de toda la UAM, pero bueno, empezar por el de la unidad, ¿no? Así más humildemente. Y a cada nuevo rector que llegaba le íbamos a tocar a la puerta y le planteábamos el problema y nos decían que sí, pero no decían cuándo. Cuando el doctor Luis Mieri Terán fue rector de la unidad Iztapalapa, le fuimos a tocar la puerta, él y yo, como siempre hacíamos. Y le dijimos, no, es que hay que hacer el archivo de la unidad, que estamos perdiendo la historia de la unidad. Y él nos dijo, eso no se los puedo prometer, pero tenemos el archivo personal de Manuel Sandoval Vallarta.
¿estarían dispuestos a arreglarlo? Y yo inmediatamente dije, sí. Yo no sabía cómo lo íbamos a hacer, yo confiaba en que Federico sabría cómo, porque él era el especialista en archivos, ¿no? Y yo dispuesta a hacer lo que él dijera, porque puedo mandar, pero también sé obedecer. Pues yo inmediatamente dije que sí. Cuando salimos de ver al doctor, le dije, Federico, ¿no nos metimos en un problema? Porque yo me sentía hasta culpable, ¿no? Me dijo, no, al contrario, qué bueno que reaccionaste rápido. Por algo se empieza, ¿no? Y entonces así, de pronto nos vimos con un archivo de un científico que yo, cuando llegué a esta universidad y vi Auditorio Manuel Sandoval Vallarta, dije, ¿y ese quién habrá sido? Así. Pues yo no sabía nada de historia de la física, ¿no? ¿Y ese quién habrá sido? Y teníamos que arreglar el archivo. Pues teníamos que incursionar en la historia de la ciencia. Entonces nosotros llegamos a la historia de la ciencia, y hablo por él también, llegamos a la historia de la ciencia por la necesidad de organizar un archivo personal que estaba en poder de la UAM y que no estaba ni siquiera ordenado, ni en las condiciones necesarias. El doctor Mieri Terán, como se daba cuenta del valor que esto tenía, nos apoyó firmando con nosotros en las solicitudes que hicimos a CONACYT para obtener recursos para arreglar el archivo, y tuvimos la sensatez, aconsejados por el doctor Claro Mieri Terán, que lo metiéramos a la ciencia al área de ciencias básicas, o no sé cómo se llama. No, pues nos dieron un montón de dinero. Lo que tiene el archivo, lo tiene por los proyectos que hicimos con el doctor Mieri Terán. Claro, él no hizo nada más que firmarnos, ir a visitar, y se emocionaba tanto porque él había conocido a Sandoval Vallarta cuando él empezó, no fue su alumno, sino cuando él empezó. Y se emocionaba tanto, así que, ay, nos sentíamos tan orgullosos, ¿no? De que hubiera personas en la UAM y en la sociedad que apreciaran lo que estábamos haciendo. Bueno, fue nuestra época de oro. Porque sostener el archivo y el Centro de Documentación Jan Patula ha sido un trabajo ingente. Porque después del doctor Mieri Terán y del doctor Oscar Monroy, el apoyo que hemos recibido, y en esta administración ha sido peor, para sostener estos centros de documentación, estos archivos, ha sido cero apoyo. Es más, hemos sido atacados por mantener un legado, un patrimonio nacional que está bajo custodia de la UAM. Nos han señalado, nos han cuestionado. La propia gente de CBI nos ha cuestionado como si sostener el archivo nos haya beneficiado en algo, en nada, más que la satisfacción de ver a gente como el doctor Mieri Terán emocionarse cuando ven los documentos.